misterio de Cripta Silva. Regresamos a las entrañas de México, Distrito Federal. Soy Miles Day. Y esto es Fantasmas en el Metro de México 3. Perla María Rodríguez. Me gustó mucho las historias contadas en las historias del metro. Yo quiero platicarte esto. En la estación del metro Chabacano se aparece una especie de ángel vestido de vagabundo. Que cuando traes muchos problemas a cuesta, él se sienta al lado tuyo y te habla. Te voy a platicar la historia de mi papá y de mi esposo. A cada uno le tocó vivir esta experiencia en diferentes épocas. Era como el año 1986 cuando le pasó esto. Mi papá venía de regreso a casa después de ir a ensayar, pues él es músico. Y eran como las 8 de la noche. En ese entonces mi papá era una persona muy agresiva y muy infiel y tenía muchos problemas con mi mamá. Y ese día abordó el metro y un vagabundo se sentó al lado de él y sin más le dijo que no se preocupara, que tuviera fe, porque todo estaría bien. Le tomó la mano y mi papá sintió una gran paz interior. Y dice que su mano era muy suave. Él quedó impactado y al terminar de decirle esto el hombre se levantó y bajó del metro. A mi esposo le sucedió lo mismo, abordó el metro y por aquellos tiempos, en el año 2000, mi esposo andaba muy mal conmigo, me había pedido el divorcio y yo estaba muy deprimida por la situación y me dio por orar mucho todos los días. Y un buen día, mi esposo venía del trabajo y en la estación del metro Chabacano, dice que se subió un vagabundo y se sentó junto a él. Ya eran como las 9 de la noche. Dice que de la nada el hombre le dijo, tú tienes muchos problemas, pero no te preocupes más, todo se va a solucionar. Ten fe, que todo va a salir bien. Luego le tomó la mano y mi esposo sintió mucha paz. Él le dijo al hombre que, muchas gracias. Dice que su rostro era iluminado y de mucha paz, y que su mano era muy suave, y lo dejó impactado. Después de esto bajó del metro el hombre. Cabe mencionar que estas dos historias fueron relatadas en mi casa, cuando le platiqué a mis papás lo que le había pasado a mi esposo. Y fue entonces, cuando mi papá me dijo que a él le había pasado igual, y en la misma estación y quedamos maravillados, y gracias a esa presencia, todo fluyó bien en nuestras vidas. Mi papá se regeneró y mi esposo me pidió perdón, y hoy día somos muy felices. Hola. Soy Javi Hernández, señor Cripta Silva, mi tío que trabaja en la línea 5. 4 semanas después, mi tío recibió la noticia que se tenía que quedar a estar de vigilante en las vías del tren, por lo cual mi tío era nuevo en el metro. Él y uno de sus compañeros tuvieron que entrar en los túneles, por lo cual al llegar a la estación siguiente, mi tío me comentó que había una mujer en las vías, le dijeron que ya se tenía que ir, pero la señora estaba quieta y no se movía. Se acercó un poco al ver si está bien. Cuando ella volteó, tenía la cara de susto. Mi tío y su amigo corrieron hacia la otra estación. Mi tío y otros, cuando volvieron, ya no estaba, pero supieron por compañeros que ya tenían muchos años trabajando ahí, que ella había fallecido en el terremoto de 1985. Murió saltando en las vías. Mi tío lo mandaron a que descansara, porque recibió un ataque de nervios. Ahora mi tío solo es chofer de metro. Hola, soy Álvaro Palma y te voy a relatar lo que una vez me aconteció en la línea 2 del metro. En 2005 yo iba a la vocacional 12 en la mañana. Para esto una amiga y yo nos quedábamos de ver en Taxqueña a las 5:30 am para ir a la escuela porque si no, no llegábamos. Pero uno de tantos días mi amiga no llegó y yo decidí retirarme a la escuela. Ese día yo llegué a la hora de apertura del metro, a lo cual había bastante gente, pero al pasar el cuarto tren, ya no pasaba tan lleno.
es decir casi vacío. Al subirme al vagón pasados ya algunos trenes, me percaté que solo viajábamos 3 personas en el penúltimo vagón, pero en el transcurso del tren de la estación Ermita a Portales, nos percatamos los 3 al mismo tiempo con gran asombro, que en vez de llegar a la estación Portales llegamos a Nativitas. Y el percatarnos los 3 fue porque el señor y la señora que viajaban conmigo iban a bajar en Portales, a lo cual la señora se desmayó de la impresión, y el señor me empezó a preguntar si había visto lo que sucedió, a lo cual yo le respondí que mi asombro era el mismo que el de él. Así mi historia sin explicación y del saber qué pasó ese día. Asimismo el querer tener una explicación es porque ya 4 personas me han dicho que han pasado por la misma situación pero en estaciones diferentes. Hola. Esto le pasó. Ella trabaja como empleada de limpieza del Metro de México DF. En el turno de la noche. Su trabajo es darle limpieza a las estaciones que le asignan día con día. Jaime, un vigilante de la línea 1, platicaba todas las noches con Teresa en los pequeños descansos que se tomaban. Una noche, Teresa y Jaime al platicar, oyeron a lo lejos, extraños sonidos provenientes del túnel. Ellos estaban en la estación Pino Suárez. Sus oídos seguían percibiendo aquellos extraños sonidos que aumentaban de tono, logrando distinguir que eran quejidos de una mujer. La mirada de los dos se cruzaban, sus caras pálidas reflejaban miedo y angustia, pues los sonidos se oían con un sentimiento de sufrimiento. Teresa y Jaime se tomaron de las manos de manera temblorosa, empezaron a rezar, pidiéndole a Dios terminar la tremenda escena, cuando de repente, un hombre apareció entre la oscuridad. Los lamentos terminaron. Jaime reconoció a aquel hombre que venía con una cara pálida. Era Ignacio. Se acercó a él y lo tomó de las manos, se sentía muy frío. La mirada de Ignacio se hallaba perdida. Ignacio, ¿qué te sucede? Ignacio respondía con murmullos y voz temblorosa, no dejando descifrar las palabras emitidas por su boca. Teresa yacía petrificada en su lugar, mirando con atención aquel momento. Jaja Jaime, acabo de ver a una persona. Ignacio, ¿pero a quién viste? ¿Oíste lo mismo que nosotros? Jaime se hallaba angustiado, intrigado, quería salir de ahí corriendo, pero no podía dejar ahí a sus compañeros. Entre Teresa y Jaime intentaban subir de las vías a Ignacio. Pálido y sin palabras, Ignacio subió de manera torpe por una pequeña escalera improvisada localizada al inicio de la estación. Teresa corrió a su pequeña bodega, tomando de su mochila, un pedazo de pan de una torta hecha por su esposo. Corrió hacia donde estaban los 2 hombres. Tomó el pan y lo introdujo a la boca de Ignacio que seguía pálido, frío y trabado. Teresa y Jaime se hallaban concentrados en sacarle una palabra a Ignacio cuando éste abrió los ojos, mostrando miedo y señalando de nuevo hacia el túnel. La mirada de Ignacio se volcó a las vías del metro. Los 3 voltearon y se quedaron impactados ante lo que veían. Una mujer flotaba sobre las vías. La mujer fantasma caminaba y flotaba sobre las vías. Teresa y Jaime comenzaron a rezar. Ignacio se desmayó. Un frío sucumbió a toda la estación. Ellos lo sintieron. En un abrir y cerrar de ojos, la misteriosa mujer desapareció entre la oscuridad del túnel que lleva a la estación de la Merced. Muertos de miedo, Jaime y Teresa hicieron todo lo posible para sacar a Ignacio del andén y llevarlo a una oficina localizada en la entrada de la estación. De inmediato llamaron a un médico y al jefe de estación encargado del turno de la noche. Después de unos minutos, llegó Héctor, el jefe de estación, acompañado de un médico y 2 policías más, pensando que habían tenido algún altercado con algún drogadicto, indigente o un malhechor. Mientras el doctor revisaba a Ignacio, Teresa y Jaime comentaron lo sucedido a Héctor y a los 2 policías, que con mucha atención, oían lo que decían. ¿Cómo iba vestida la mujer? ¿Qué apariencia tenía? ¿Cómo de cuántos años? ¿Cómo era su cara? Cuando comenzaron a describirla, Héctor se sorprendió mucho. De inmediato, fue corriendo a su oficina, sacó unas fotos y regresó a mostrárselas. La sorpresa fue mayor cuando reconocieron aquel rostro entre las fotos era la misma mujer que vieron flotar en las vías. Héctor les comentó de María, una mujer de aproximadamente 35 años que se había quitado la vida hacía 2 semanas en esa misma estación. Los gritos de dolor y los profundos lamentos se oyen en la estación algunas noches, aun cuando sacerdotes, pastores, brujos, y demás gente ha ido a realizar misas para el descanso de María, no logrando nunca callar los sufrimientos y lamentos oídos todos los días por personal del STS Metro.
Se dice que hay fantasmas que aparecen durante la noche. Almas en pena que buscan a alguien quien les prenda una vela, alguien que las reconozca, alguien quien les rece, alguien quien les llore, alguien quien las recuerde, pues según ciertos creyentes, las almas de las personas que cometen suicidio se quedan ahí, entre las paredes del metro, pasando a formar parte de las leyendas urbanas contadas cada día por los mexicanos que utilizamos este tan útil, pero misterioso medio de transporte. Este fantasma se aparece entre las estaciones Potrero y La Raza, era un trabajador de vías que fue arrollado por los trenes, como nadie se dio cuenta. Ya que estaba solo, los trenes literalmente lo hicieron picadillo, no se recuperó nada, literalmente, mi relato es de un día en que trabajaba como conductor. Iba de la estación La Raza a Potrero, normalmente los conductores tapan la ventanilla que da al vagón con los anuncios que despegan de los vagones. Ya que se pegan muy bien por el pegamento que traen, obvio esto está prohibido, yo la había tapado ya que como buen conductor del metro iba a cacharpear, término para conocedores cacharpear igual ligarse a las usuarias y subirlas al vagón. Cuando estaba pasando por estas interestaciones como las conocemos, sentí que me tocaban la espalda como si me rozaran con la uña, como traía las puertas de la cabina abiertas entra mucho aire, y supuse que era cortina como le llamamos al pegote de publicidad, que estaba suelto de un lado donde no tenía pegamento. Así seguí sintiendo durante unos segundos, cuando salía del túnel hacia Potrero donde ya hay luz recordé que la cortina la había puesto en la otra cabina y que en la que iba no había puesto nada, volteé y efectivamente no llevaba cortina, nunca supe que me tocó. Pero no fue leve, era algo que se podía sentir. La gota apestosa de Pino Suárez de línea 1. Es un hecho 100% real que te enseñan cuando entras a esa línea, pues aunque los trenes se pilotean automáticamente por una computadora, en esa estación en específico tienes que parar el tren con el freno de emergencia antes de que llegue, porque te puede caer la gota apestosa, si te cae no se le quita el olor a la ropa que te mancha, nunca han detectado de dónde sale exactamente, la han intentado tapar y no pueden, vuelve a salir. Hay algunas instalaciones que la gente no conoce porque no están a la vista. En la estación Coyoacán, por ejemplo, hay un salón muy grande junto al cubículo del inspector, donde arman las pachangas, incluso uno de los relatos de terror sucedió en ese salón. En la estación Zaragoza está el INCADE, que es un centro de capacitación muy grande con muchas aulas y un auditorio, así como un centro de investigación. Hay varios túneles que conectan a las estaciones, pero se dice que algo hay relacionado con Tlatelolco. Las luces en los andenes. Es muy simple, hay luces que atraviesan el andén de varias estaciones, a veces van por las vías o a veces por el andén, pero siempre se van por las vías al llegar al final del andén, solo algunas veces se desvanecen al llegar al final. Fantasmas de Coyoacán. Esto le sucedió a mis compañeros inspectores, como el turno empieza a las 4:30 am, el inspector es de los primeros que llega a la estación, como comenta en Coyoacán hay un salón, que está oculto detrás del cubículo, además está contigua la plancha donde ponen a los muertitos que se avientan hasta que llega el MP, allí un compañero que llegó temprano, al entrar vio que había luz en el salón oculto, y se oía música y risas como si hubiera fiesta, incluso risas de mujeres como si estuvieran bailando, él pensó que se habían quedado desde la noche anterior chupando, muy normal, así que se metió al cubículo y se sentó, después de un rato dejó de oír la música, y salió a ver qué pasaba pues no había oído salir a nadie, además era mucha gente para que no hubiera visto salir a nadie, por lo que se asomó y estaba vacío el salón, ni rastro de fiesta. Además en esa misma estación a una compañera e inspectora también del primer turno ya la han tirado 2 veces de la silla, que está alta, como tiene el pelo largo y se hace trenza, la jalan de allí y la tiran al suelo, además se siente una presencia muy extraña en ese cubículo. Gracias. Recuerden que cuando algo te pasa a ti, o tu casa, rezando un Padre Nuestro vence todo mal. Visita mis páginas de Facebook. Gracias por ver mis videos, si no te gustan mis videos, gracias por seguirme viendo. Soy Miles de...